fenómenos naturales, conflictos bélicos, aislamiento, epidemias, escasez de recursos. Son algunas de las razones que convirtieron lo que alguna vez fueron lugares prósperos, en auténticos pueblos fantasmas. Ahora afectados por las inclemencias del tiempo, el apoderamiento de la naturaleza, y unos pocos protegidos por las autoridades. Estos son 10 pueblos fantasmas más estremecedores del mundo, y sus historias. Comencemos. 10. Bodie, Estados Unidos. Cerca de la frontera con Nevada, en el estado de California, es un pueblo fantasma original de la década 1860. En 1859 se descubrió oro en las cercanías del lugar. Una fábrica fue establecida y lo que comenzó con alrededor de 20 mineros, se convirtió en un pueblo con cerca de 10.000 personas para 1880, llegando a ser un lugar floreciente. El declive del lugar comenzó en 1882 con la bancarrota de las compañías mineras. Sus habitantes se fueron marchando de forma progresiva, y hoy Bodie es uno de los lugares fantasmas mejor conservados del país. 9. Fordlandia, Brasil. Ubicada en la selva amazónica, este pueblo fue ideado y financiado por Henry Ford, con el objetivo de cultivar caucho, para suplir las materias primas de su industria automovilística. Sin embargo, por diversos motivos, entre estos el auge del caucho sintético, provocó que las plantaciones no prosperaran, y el lugar fue abandonado en los años 40. Hoy permanece a orillas del río Tapajós, convertida en pueblo fantasma en plena selva, y frecuentado por algunos granjeros y algún turista ocasional. 8. Belchite, España. Fue un antiguo pueblo de la provincia de Zaragoza, que desde los años 1800 se vio envuelto en varias guerras y contiendas. En 1937 se llevó a cabo la batalla de Belchite, donde perecieron alrededor de 5.000 personas. El resultado, además de las pérdidas humanas, fue un pueblo arrasado del cual se conservan sus ruinas. Actualmente existen 2 pueblos. El nuevo, construido tiempo después a poca distancia de las ruinas del viejo Belchite. Este último es hoy en día uno de los lugares más paranormales de España, donde investigadores del fenómeno aseguran haber captado lamentos, gritos e incluso fantasmas de niños y soldados. 7. Grafton, Estados Unidos. Ubicado en Utah, y establecido en 1859. Fue un pequeño asentamiento de mormones, quienes cultivaron algodón y otros productos en esas tierras. Existen 5 estructuras bien conservadas, entre estas una iglesia, y también existen algunas pequeñas cabañas. Cuenta la leyenda, que 2 hermosas jóvenes montaban de un columpio atado a un gran árbol, cuando de repente este se rompió y las muchachas cayeron sufriendo golpes mortales. Sus lápidas descansan en el bien conservado cementerio del lugar, y algunos cuentan que pueden verse su fantasma deambular por las noches de luna llena, a través del pueblo. Los residentes fueron abandonando el lugar de forma paulatina, debido a las inundaciones y ataques de los nativos a los que estaban expuestos. 6. Hillman, Estados Unidos. Fundado en 1886 en la cima de una montaña, como parte del auge de la plata en Colorado. Tiempo después el lugar se convirtió en el epicentro de la minería de plomo y zinc. Casi 100 años más tarde el lugar debió ser desalojado por orden de la Agencia de Protección Ambiental, porque los niveles de contaminación del agua y de la zona representaban un peligro para la vida de las personas. Actualmente muchas pertenencias permanecen en las casas, las cuales se van consumiendo con el paso de los años. A este lugar se prohíbe la entrada puesto que también es propiedad privada. 5. Bokor Hill, Camboya. Al sur de ese país, en la montaña Bokor, fue construido en 1920 un complejo turístico de edificaciones de estilo colonial francés, para los colonos que ocupaban Camboya en aquella época. Durante su construcción fallecieron alrededor de 1.000 trabajadores. El lugar fue hogar de los colonos franceses hasta los años 40, cuando por motivos bélicos lo abandonaron. En 1962 fue nuevamente ocupado por las clases altas del país, quienes 10 años después se marcharon, y en la misma época fue usado como escondite de guerra por los Khmeres Rojos, quienes todavía en los años 90 lo tenían bajo su dominio. Al estabilizarse la situación del país, sus ocupantes se marcharon, dejando el lugar completamente desolado. Durante varios años fue un pueblo fantasma de difícil acceso, pero con la construcción de una vía que facilita llegar a Bokor Hill, el lugar se hizo cada vez más famoso, y en actualidad está siendo restaurado para convertirlo en lo que en un inicio fue,
4. Villa Martyr, Oradour-sur-Glane, Francia. En este pueblo ocurrió uno de los episodios más negros de la Segunda Guerra Mundial, donde alrededor de 642 civiles perdieron la vida de forma funesta a mano de los nazis el 10 de junio de 1944, y quienes posteriormente procedieron a incendiar gran parte de los edificios del lugar. Desde aquel horripilante momento, el lugar se ha conservado en la forma en que quedó, convirtiéndose en un pueblo fantasma con una historia sombría, y donde lograron sobrevivir algunos vestigios de lo que un día fue un pacífico y encantador pueblo francés. 3. San Elmo, Estados Unidos. Ubicado en Colorado, es otro de los pueblos creados por los yacimientos de oro y plata. Fue fundado en 1878, y llegó a tener una población de más de 2.000 personas durante su apogeo. El pueblo estaba lleno de tabernas y salones de baile además de las viviendas. Luego del cierre del servicio de trenes del lugar, los habitantes se fueron marchando lentamente. Se dice que los últimos habitantes se marcharon con el último tren que partió, a excepción de la familia Stark, quienes se rehusaron a abandonar sus propiedades y continuaron encargándose del pueblo por años. Uno de sus descendientes fue Annabelle Stark, quien envejeció en el lugar junto con su hermano, hasta el punto de perder la cordura. Durante sus últimos años fue encerrada en un psiquiátrico donde falleció. Los testimonios de personas que han visto su fantasma han sido muchos, entre ellas personas que la conocieron y otras que no. Se dice que su fantasma continúa allí. Tiempo después, gran parte del lugar se consumió con un incendio, y hoy lo que queda de San Elmo está protegido por las autoridades. 2. Centralia, Estados Unidos. En 1981 había más de 1.000 habitantes, pero la población disminuyó a 10 en el censo de 2010. Como resultado de incendiarse, y no apagarse desde entonces, una reserva de carbón que arde debajo del pueblo desde 1962, y los expertos dicen que aún podría arder hasta el año 2267 aproximadamente. En la actualidad quedan restos de casas, supermercados y hoteles totalmente desolados. El humo se puede ver por todas partes, consumiendo los alrededores. 1. Van Nuys, Montana, Estados Unidos. 60 estructuras aún sobreviven en este remoto pueblo desolado, que fue fundado en 1862. El asentamiento floreció cuando miles se establecieron en el área con la esperanza de hacer su fortuna en oro. El lugar llegó a ser habitado por más de 10.000 personas. La ciudad fue abandonada en la década de los 70, cuando extraer el mineral se hizo más difícil. Este pueblo fue testigo durante su apogeo, de la muerte en la horca de varias personas acusados de ladrones, entre ellos Henry Plumers, quien después se presume que era inocente. Muchos dicen que su fantasma ronda los alrededores, y existen varios relatos sobre el fantasma de una joven, que habita en el segundo piso del hotel del pueblo, la cual según las historias, se ahogó hace más de medio siglo en un lago cercano, y muchos visitantes, entre ellos niños, afirman haberla visto en el mismo lugar con un largo vestido azul. Hoy, Van Nuys es probablemente la ciudad fantasma mejor conservada del período territorial de la década de 1860. Actualmente es protegida y convertida en parque estatal. Amigos, hasta aquí este video. No olvides suscribirte y activar la campanita. Déjanos tus comentarios y regálanos un like, si te ha gustado. Y como siempre, te espero en el próximo video.